Por eso esas son las consecuencias de atentar contra un menor de edad, que prácticamente la condena la tienen que pagar físicamente porque no tienen derecho a libertad condicional ni a prisión domiciliaria. La única forma de que tengan derecho a prisión domiciliaria o detención domiciliaria, si es una medida preventiva, es que la persona esté en un estado tan grave de salud que su vida en la cárcel sea incompatible con la vida, con su problema de salud. Es la única circunstancia. Y curiosamente a mucha gente le produce tanto escozor, tanta incluso rabia este tipo de conductas punibles, que generalmente eso, aunque la persona no quiera, siempre influencia al funcionario. De tal manera que han habido casos donde la persona está en un estado grave de salud, en la cárcel, el director le pide al médico legista que dictamine que la persona de pronto no está en capacidad de estar en la cárcel, que no le pueden prestar todos los servicios de salud suficientes porque su estado es bastante grave, y sin embargo medicina legal, digo yo, producto de que les produce mucha rabia ese tipo de delitos contra menores, siempre dictaminan que no, que sí puede estar en la cárcel, que hay que prestarle un mayor cuidado, pero generalmente tiene que estarse muriendo la persona para que la autoricen a que vaya a su casa en detención preventiva domiciliaria para cumplir la pena de esa manera. Ahora, otra cosa, las condenas por este tipo de delitos son muchas. En esta parte del país es donde, pienso yo, se generan más condenas por este tipo de delitos. Y si ustedes van a las cárceles a preguntar cuántas personas están condenadas por delitos sexuales donde la víctima ha sido un menor de edad, son muchísimos, pero muchísimos, porque aquí los jueces son muy duros en ese tipo de conductas punibles, y a los menores generalmente siempre se les cree. Por eso también hay que tener cuidado con eso, porque la tendencia es a que el menor siempre dice la verdad, y muchas veces con base en el testimonio de del solo menor es suficiente. Si el menor soporta toda la crítica de valoración de la prueba, es suficiente para que, si el juez dice que el menor está siendo sincero, que no se contradice, que no ha sido manipulado por sus padres o por cualquier otra persona para que declare de una determinada forma, generalmente el solo testimonio del menor es suficiente para generar una condena. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con los menores de edad. Y el tribunal generalmente, cuando han habido las pocas absoluciones que han habido en este distrito, en ese tipo de conductas punibles, apelan y el tribunal siempre revoca la absolución y condena. Yo no, desde que llegué aquí en el 2016 a la fecha, no he visto que el tribunal confirme una absolución cuando se trata de un delito sexual con un menor de edad. Tenemos un tribunal muy estricto en eso, y si el juez en primera instancia absolvió por duda, el tribunal seguramente va a revocar y va a condenar. Y lo único que le queda es irse en casación, o ahora la nueva figura de la impugnación especial que existe. Pero entonces vean que en este distrito tanto jueces como tribunal son muy duros en este tipo de conductas punibles. Además, porque la jurisprudencia de la Corte Suprema ha ido evolucionando, y lo que se trata es de tomarle una sola entrevista al menor para que cuente lo sucedido con una psicóloga experta en cámara Gesell, en todas las técnicas que hay que tener en cuenta para realizarle la entrevista al menor y que el menor cuente lo que sucedió.
Y la Corte ha seguido una tendencia mundial que es la de tratar de no llevar al menor al juicio, sino ingresar como prueba de referencia la declaración que dio ante la psicóloga. Esa es la tendencia mundial, porque estarle tomando 1, 2, 3 versiones a un menor sobre los mismos hechos y fuera de eso llevarlo al juicio hace que constantemente esté rememorizando unos hechos que para él han sido traumáticos. Y entonces eso es lo que se llama revictimización. Entonces lo ideal es que cuando suceda un hecho de un abuso con menor, un abuso sexual con un menor, la Comisaría de Familia tiene que adelantar su proceso administrativo de restablecimiento de derechos y hará su proceso allá. Y si acaso, cuando llega la noticia a la Fiscalía, se le debe tomar una entrevista, una sola entrevista, que debe ser muy buena, con todas las técnicas para que el menor cuente todo lo que sucedió y no tenga que volver a relatar ese hecho nunca más. Esa es la tendencia mundial. Sin embargo, aquí en San Gil y en El Socorro todavía llevan los menores a juicio para que declaren, porque pues la prueba de referencia, que es llevar la entrevista del menor al juicio sin que el menor declare en el juicio, pues tiene un valor probatorio muy menguado. O sea, no tiene el valor de una plena prueba como lo tendría que el menor fuera al juicio a declarar lo que sucedió. Si el menor va al juicio a declarar lo que sucedió, con ese solo testimonio, si el juez queda convencido, con ese solo testimonio puede condenar. Mientras que lo que se ingresa o sea, se evita que el menor vaya a juicio y se ingresa la entrevista que dio anterior al juicio, pues la entrevista no tiene el mismo valor porque es prueba de referencia y con solo prueba de referencia no se puede condenar. Pero hay muchos factores que llevan a verificar si lo que dijo el menor en una entrevista anterior, que es prueba de referencia, es cierto o no. Como por ejemplo, la Fiscalía tiene que averiguar qué personas tenían acceso al menor, qué personas se quedaban solas con el menor. O sea, si había la posibilidad de que la persona que está siendo procesada tuviera acceso al menor y pudiera quedarse sola con él. Si esa persona le daba algún regalo, dinero, alguna dádiva al menor. Eso es lo que la Corte ha llamado prueba de corroboración periférica, para corroborar el dicho del menor cuando es prueba de referencia, porque no se lleva a declarar el menor al juicio. Entonces, esos son aspectos que la Fiscalía debe investigar, si la persona podía quedarse sola o tuvo la oportunidad de quedarse sola con el menor, si le daba regalos, cómo era el comportamiento del menor después de los hechos. De manera que a los padres siempre se les dice, ojo con los cambios de comportamiento del menor, porque cualquier cambio en el comportamiento del menor puede significar que está siendo abusado. Lo mismo los profesores. Los profesores también tienen que estar atentos a cualquier cambio de conducta del menor allá en el colegio, en la escuela. Tienen que estar pendientes de por qué el menor de pronto venía en un rendimiento alto y de repente pasó a un rendimiento bajo, que está retraído, que no pone cuidado a las clases. Todo eso son signos de alarma para el profesor y también para los padres en la casa. Cualquier cambio en el comportamiento. Porque cuando el menor da la entrevista ante la psicóloga también debe dejar en el informe qué percibió ella a través de los sentidos del comportamiento del menor durante la entrevista. Si lloró, si se puso triste, si se deprimió. Y eso ya no es prueba de referencia porque ya la psicóloga lo que va a declarar es lo que ella vio a través de sus sentidos, lo que percibió a través de sus sentidos, y eso sí es prueba directa y no es prueba de referencia.
Entonces, todos esos cambios comportamentales son importantes, no solo como alarma para detectar que un menor está siendo abusado, sino también como prueba dentro del mismo proceso penal. Ahora, otra cosa que se les hace hincapié a los padres o a las personas que están a cargo de la custodia del menor abusado es que una vez se detecte que el menor fue abusado, no se le cambie de ropa. O si se le va a quitar la ropa, quítela, no la lave, envuélvala en una bolsa, ojalá de papel, y espere cuando coloque la denuncia, entregarle eso a la fiscalía, porque ahí pueden haber huellas, rastros, evidencias que pueden servir para judicializar a la persona. Entonces lo ideal es que una vez se tiene la noticia que el niño ha sido abusado de alguna manera, en la ropa puede haber signos de ese hecho, pueden haber vestigios, huellas, evidencias de ese hecho que pueden ser importantes para la fiscalía. Lo otro que recomienda es que no se bañe, no lo bañen y lo lleven inmediatamente al médico, al hospital, a la clínica donde le hagan el respectivo examen, y allá el médico está en la obligación de dejar constancia de todos los hallazgos que encuentre en el cuerpo del menor y de recoger evidencia que pueda servir para la investigación. Entonces, esa es la recomendación que siempre hacemos y reiteramos. Entonces, tratar de conservar la prueba, no lavar la ropa del menor. Se le puede quitar y se le puede empacar en una bolsa, ojalá de papel, porque es la mejor forma de conservar la evidencia para que la fiscalía inicie la correspondiente investigación. Y también hay que recordarles algo: en materia de delitos donde los menores son víctimas de abuso sexual, no hay ninguna excepción al deber de denunciar. Toda persona tiene el deber de denunciar, sea servidor público, sea el papá, sea la mamá, sea el tío, todo el mundo tiene el deber de denunciar. Y si se llega a comprobar que cualquier persona que se dio cuenta que un niño estaba abusado y no denunció, puede ser procesado por el delito de omisión de denuncia, que tiene unas excepciones para los delitos cuando son víctimas adultos, pero cuando son víctimas menores no hay excepciones y todo el mundo está obligado a denunciar. Cualquier persona que se quede callado y no denuncie puede incurrir en el delito de omisión de denuncia. Entonces, por eso es importante que denunciemos. Ahora, lo que les decía, una vez la persona es hallada penalmente responsable y es condenada, las penas oscilan entre 9 como mínimo cuando son simples tocamientos y de 12 como mínimo cuando es acceso carnal en el menor de edad. Y de ahí la pena va subiendo si esos hechos fueron repetitivos en el tiempo, y como les dije, han habido penas de hasta 30 años de prisión por ese solo hecho, porque cuando además se atenta contra la vida del homicidio del menor y se comete homicidio o tentativa de homicidio, pues la pena es supremamente alta. Y lo que les acabo de decir, con la reforma constitucional, si la Corte Constitucional avala la cadena perpetua, ahí sí que se va a poner esto duro para las personas que tienen esa tendencia a atentar o a abusar con los menores de edad, porque van a pasar su vida en la cárcel.